¿Qué tipo de mamá eres? ¿Sobreprotectora? Bueno, pues hoy vamos a hablar de cómo criar niños felices sin sobreprotegerlos con Alicia Rábago. También vamos a hablar de qué tipo de abogados existen y cuándo acudir a ellos con Rodrigo Escartín, y cerraremos con broche de oro con mi queridísima Florencia de Fis, hablando de ¿existe la media naranja o el amor se construye? Soy Gina Ibarra y es momento de que hablemos de mamá a mamá. Comenzamos. Gracias por acompañarnos, bienvenidos, bienvenidas. No saben qué gusto me da el poder conectarnos un ratito el fin de semana para hablar de mamá a mamá y también a papá en temas que realmente nos interesan y que a veces dejamos de ver, pero creo que las decisiones que tomamos como padres influyen mucho en cómo nuestros hijos se van a defender en el mundo, qué es lo que van a hacer, las decisiones que van a tomar, el autoestima, todo eso. Y hoy me da muchísimo gusto presentarles a mi queridísima Alicia Rábago. Ella es pedagoga, además amiga. Ella vive en Madrid, pero hoy nos las trajimos para acá. Le dijimos, vente para acá para hablar sobre cómo crear niños felices sin sobreprotegerlos. Y nos vamos con su cortinilla. Edúcalos para que los demás los quieran. Hablemos de crianza en los primeros años de vida con Alicia Rábago. Pues ya estamos aquí, querida Alicia, bienvenida. Ay, yo feliz, ahora sí ya te extrañaba mucho, no también. porque no nos viéramos, sí, pero sí es diferente estar. Luego nos echamos el buen chisme sí. en el coche, vengo manejando y ella, como los horarios no coinciden, y venimos platique. Sí, nos echamos la compañía, ay, ¿no? sí. Mientras estás en el tráfico y yo comiendo de comer, ay, sí. nos echamos la compañía y son ricas esas charlas. Tan sí. bonito Madrid, de verdad, ay, qué padre. Bonito. Pues qué bueno que estés aquí en México y qué bueno que vengas aquí al programa para platicar, aunque la tenemos muchas veces por Zoom. Hoy está aquí en vivita y coleando aquí con nosotros en el programa para hablar sobre cómo crear hijos felices sin sobreprotegerlos. Y creo que sí está muy relacionado con que no quiero que mi hijo sufra y entonces creemos que la felicidad está en darles todo y alfombrarles el camino, Alicia. Sí, es muy común y ¿sabes por qué? Porque a veces no nos hacemos las preguntas correctas, creo yo. Ajá. Que pudiera ser un buen tip como padres, el tratar de hacernos las preguntas correctas, el por qué hacemos ciertas conductas que hacemos. Si las hacemos para que no sufra, ajá, o para yo sentirme un buen padre, o si lo hago porque es que a mí me hubiera gustado que me lo hicieran, pero no estoy pensando en las necesidades propias del niño. Entonces, creo que desde donde parte tu actuación es lo que te va a ayudar para que te des cuenta si no eres sobreprotectora, porque yo creo que todos tenemos cierto ranguito de sobreprotección. Sí, claro. ¿No? Claro. En algo. No quieres que le toquen el aire a tus hijos desde el kinder, no lo dejan entrar al arenero y ya estás como ese niño, ¿por qué no lo educan? O sea, sí, claro, o sea, sí te enojas. Claro, porque es lo más valioso que tienes. Es lo más valioso. Pero la forma en que tú vayas manejando ciertas cosas que vayan viviendo tus hijos, te va dando la pauta para decir, mira, lo pudo resolver, no intervine, aquí estoy paradita viendo, a lo mejor en el arenero, ajá, ese niñito que no lo dejaba entrar, y luego el solito le dice, pero yo también quiero jugar, y el otro le dice, no, oye, sí, se puede que juguemos todos, y tú ibas a intervenir, y él lo supo hacer, y entonces ahí dices, mira, yo le iba a quitar la oportunidad, incluso de demostrarse a sí mismo que puede. Entonces ahí es donde tú te vas dando cuenta que sobreprotegerlo lo único que hace es limitarlo. Oye, el otro día una entrevista que sí la quiero comentar porque me encantó, de Leti Calderón, la actriz, ajá, que dice que, bueno, tiene un niño, ya adolescente con síndrome de Down. Entonces platicaba ella que cuando su hijo estaba chiquito, estaba aprendiendo a caminar y que de repente se cae y que la nana corría y el hermano corría para levantarlo y que le dijo, detente. Y dijo, a ver, cuando tu hermano se caiga, ¿siempre lo vas a levantar? ¿Te vas a comprometer ahorita a levantarlo? No, pues entonces déjalo que se levante solo. Y la nana le dijo a la nana, ¿y tú vas a trabajar siempre conmigo? ¿Vas a trabajar toda la vida conmigo para cuidarlo? No. Entonces déjenlo que se levante. Se cayó el niño, se levantó, se volvió a caer y le dijo, si ya te caíste una vez, te vuelves a levantar. Me encantó lo que hizo. Sí, hay un video en internet también muy lindo de un niño con discapacidad visual, ajá, y tú ves a la mamá que el niño va por toda la casa chocando porque se le cayó algo, ajá, oye como rueda y él se para, pero lo primero que hace es gritar, mamá, ¿no? Sí. Y la mamá entra y se da cuenta que empezó el niño a buscar y lo ve a la distancia como él está buscando sus medios para encontrarlo. Ves que a la mamá se le salen las lágrimas, pero cuando llega a encontrar lo que se le cayó,
como que respira y dice, esto es lo que él tiene que aprender, ¿no? Es que eso es lo que se debe de hacer, pero cómo nos cuesta a las mamás. Porque yo creo que lo que nos falta es entender que las necesidades que nosotros tenemos o tuvimos son unas y las necesidades que nuestros hijos tienen son otras. Entonces muchas veces queremos suplir o cubrir o responder a necesidades que nosotros vivimos. Y tus hijos tienen otras, y lo que tú estás haciendo es evitarles el darse cuenta qué necesitan, cómo buscar encontrar esa respuesta a lo que necesitan. Entonces, si tú tienes la oportunidad, sobre todo cuando estás en casa, de dejarlo que se ponga los zapatos, de ponerse su ropa, de que recoja su cuarto, pequeñas actividades según su edad, sin adivinarles el pensamiento, sin pensar, ay, no, mientras sea una zona segura, que él pueda experimentar con su cuerpo, con sus habilidades, todo lo que es capaz, le estás diciendo tú puedes. Exacto. Mientras que si tú le resuelves o no lo dejas llegar a buscar una respuesta, pues le estás mandando el mensaje de tú no eres capaz de hacerlo solo, me necesitas, ¿no? Y fíjate cómo muchas veces las mamás que sobreprotegen dicen, es que lo amo tanto que no puedo. Y yo creo que esto no se trata ni siquiera de amor, porque al final de cuentas, cuando tú amas a tus hijos, los preparas para la vida, no les cortas las alas con tijeritas para que después tengan que depender de alguien, si no es de ti, de otra persona. Claro, fíjate que había una analogía de que una niñita llegaba con su maestra que les dijo, tráigame algo que les guste, y la niñita llegó y contó que había visto una flor y le dijo, ¿y por qué no la trajiste? Porque la amo tanto que quiero que crezca más, ¿no? Sí, claro. Entonces, es parte de decir, porque te amo, te doy la oportunidad de que tú descubras que hay que trabajar, en que eres muy bueno, en que te puedo ayudar, pero que también tú me lo pidas, porque a veces las mamás, ni siquiera, mamás y papás, ni siquiera esperamos a que ellos pidan ayuda, estamos ahí antes. Eso, por ejemplo, es una señal de sobreprotección, porque hay mucha gente que te dice, ¿cómo me voy a dar cuenta si soy sobreprotectora? Si yo lo que estoy haciendo es tratar de cuidarlo y apoyarlo. Sí. Una señal es anticiparte a hacer cosas que podría hacer por él mismo. Y también lo escudas con el tema de es que no puedes y ese es el mensaje. No, a ver, no. Yo lo hago porque tú tendes muy mal la cama, entonces la tengo que volver a tender yo, entonces mejor lo hago yo. Y te doy el vasito con las manijitas porque se te va a caer la leche, cuando el niño a lo mejor ya tiene la edad para tomar el vaso normal. Claro. O sea, esa parte de me evito yo problemas porque lo tengo que volver a hacer y se le va a caer y eso. Pero fíjate cómo hay diferencia, ¿no? Otra vez la pregunta, ¿por qué lo hago? Porque a mí no me voy a tirar la leche cuando se la sirve y tengo que limpiar, porque él está muy pequeñito y no puede agarrarlo. La diferencia es enorme. Pero el mensaje es el mismo, ¿no? Claro, puedes. Claro, el mensaje no y te lo crees porque la palabra es la ley de la mamá. Si yo necesito a mi mamá para que me ayude porque yo solo no puedo. Claro. Y luego a los 15 años les decimos, ¿y por qué no tienes iniciativa? Porque les cortamos todas las alas. Pero solo el hacerte estas preguntas y luego futurizar como lo acabas de hacer es donde te das cuenta que muchas veces les quieres quitar piedras en el camino y lo único que estás haciendo es abriéndoles una zanja. ¿Tú crees que es generacional? O sea, siempre hay mamás sobreprotectoras y yo creo que también donde vivas, no es lo mismo las mamás que vivimos a lo mejor en la Ciudad de México, en donde dices, por favor, avísame, llega. O sea, sí, la verdad, por todo lo que sucede en el país, vivimos con más y a lo mejor puedes decir, es que me sobreproteges, tengo hijos, y es que me controlas, es que me sobreproteges. Y a veces te juro que no es eso, es que no duermo, si no sé a qué horas llegas, si no sé a dónde vas. No es lo mismo una mamá de México que a lo mejor una mamá de Dinamarca, donde a lo mejor están desde chiquitos, los dejan irse solo a la escuela. Y no es porque no pasen cosas en otros lugares, pero en México sí están pasando cosas fuertes. Claro, entonces, mira, yo creo que tiene mucho que ver hasta generacionalmente. Sí. ¿No? Incluso la presión social. Sí. O sea, ¿qué tanto y vuelves a la pregunta, ¿por qué lo hago? Porque, ya subieron la foto de que este niño hace esto. No, pues el mío yo ahora se lo resuelvo. Y es como esta presión social de que si soy una buena mamá, cuando está mal entendido el concepto, porque la buena mamá es aquella que se va volviendo innecesaria. Hasta las tareas, ¿no? De que te quedó muy fea, te la hago yo para que no digan de que yo soy una mala. Para que te saques tu 10. No, y para que no digan que yo no veo tus tareas o no superviso. Que no estoy aquí ¿Cuántas presente? veces maestras llegan a poner, señora, no le hagan la tarea al hijo?
se dan cuenta, ¿no? Sí, yo sí me daba cuenta. Sí, claro. Ay, bueno, Sí, tú como maestra te yo dabas sí me cuenta daba cuando cuenta. en la escuela trabajaban De hecho, muy alguna mal. vez hice así como un ejercicio para darme cuenta que mamás dejaban por lo menos a sus hijos leer las instrucciones. Sí. Y sí fue muy evidente. Y se los dije a ellos, cuando se las dejé, les dije, miren, van a llegar a casa, la instrucción dice esto, pero lo que yo quiero que hagan es esto. ¿Alguien tiene duda? No van a hacer eso, ya, es toda Sí. la instrucción. Y van a ver cómo hay mamás de ustedes que les van a decir, aquí dice esto, hazlo. Y ustedes le contestan, mami, no. La Miss me dijo. Hubo quien al día siguiente me dijo, Miss, mi mamá me dijo eso que tú me dijiste. Hubo recaditos de colegio de, oye, me discutió mi hijo y no me dejó que hiciera tal cosa. Miss, le dije a mi hijo que hiciera tal cosa. O sea, ahí descubres. Es que sí hay una diferencia en supervisar, porque Sí, sí tienes que acompañar. supervisar, acompañar a... O sea, yo me acuerdo en los trabajos, digo, de mi escuela e incluso de mis hijos, de que pues el papá arquitecto llevaba las maquetas con los palitos bien hechos y los que no somos, pues llevabas pues hecho como un niño de primaria que a lo mejor no lo pegaba bien. Y a mí lo que me daba coraje es que decía, y ese niño con lucecitas y todo en el trabajo era el que se iba a exponer. Decías, tú sirves al papá, ¿no? Claro, porque pasa también esa parte. Sí, también pasa. Y ¿ves? La necesidad del papá. De La cómo necesidad. si tiene un papá arquitecto, no va a llevar una super maqueta. Claro. A ver, a lo mejor tus dimensiones, a lo mejor te echó la mano, pero que se note que el trabajo lo hizo. Déjame ir a una pausa a comer, pero todos lo hacemos. Sí, ¿Alguna vez claro. mis hijos hicieron un programa de radio y qué crees? Deja, todo el mundo quiere Creo estar que sabemos todo la el mundo respuesta. quiere estar en su equipo, pero pues bueno, vamos a una pausa comercial y regresamos. Y bueno, pues ya estamos aquí de regreso. Les recuerdo mis redes sociales, Gina Ibarra-TV en todas. Y seguimos platicando con nuestra queridísima Alicia Rábago, pedagoga. Y estamos hablando de un tema bien importante de cómo crear hijos felices sin sobreprotegerlos. Ahora, esta parte de crear hijos felices, ¿cómo se crea un hijo feliz? O sea, es una parte complicada. Y porque además damos por hecho que si nosotros lo hacemos por ello, van a ser felices. ¿Me explico? Y no, muchas veces de aquello que tú... Vamos a suponer que a ti no te gustaba que en tu casa te educaran así. Entonces tú dices, cuando yo tenga hijos voy a hacer esto diferente. Y resulta ser que eso que hiciste diferente es lo que tu hijo se queja de ti. Ajá. O sea, lo primero que yo aconsejaría es quítate de la cabeza que aquí hay perfección. En algún momento te vas a equivocar. Cuando te quitas esa primer piedrita, todo fluye de mejor manera. La segunda es conocer las etapas de tus hijos, porque el saber de lo que son capaces de hacer... Te sorprendes. Primero te sorprendes y luego también descubres que a lo mejor a cierta edad, porque nada es aquí específico, a cierta edad, el niño tiene que subir las escaleras alternando pies. Y no lo hace, y en la general lo tendría que hacer, pues le ayudas a que haga ejercicios para ya alternar pies, por ejemplo. No lo subes cargando, ¿verdad? Sí, claro. Lo que quieres es que aprenda a alternar pies. Y en la medida de lo posible que tú conozcas esa etapa, tú vas a decir, a ver, mi hijo es capaz de esto, ¿por qué no lo estoy permitiendo que coma solo? O que se ponga los calcetines. Que mastique. Hay mamás que tiene el niño 6 papilla. años y le hace papilla porque le cuesta trabajo Yo creo masticar. que ya nos fuimos a extremos muy... Pero existe la sobreprotección a ese sí, grado, en donde le hacen la papilla al niño porque el niño le cuesta trabajo masticar. Y por eso ya está catalogada como una manera de maltrato. Exacto, justo es a lo que iba a ver, porque la sobreprotección sí se considera maltrato. Es que es como... Pues es ese mensaje de tú no eres capaz de hacer nada si yo no estoy, sin mí. O sea, no eres suficiente. ¿Cuáles son las emociones de un niño sobreprotegido? O sea, dices, porque me imagino que es la autoestima, miedo. O sea, pero tú dime cuáles son. Pues bueno, son niños muy exigentes, son niños que podrían convertirse en tiranos. Ajá, porque son quieren todo peladito y a la boca. Claro. Por esa parte de denme, me su lo tolerancia merezco. a la frustración es muy baja. Ajá. Su manera de relacionarse con sus compañeros es muy difícil porque obviamente está acostumbrado a que todo le den. No se sienten muy capaces de hacer ciertas cosas. Autoestima baja. Sí, todo esto es parte de una autoestima baja. Miedo a la vida. No sé si miedo a la vida lleguemos a tanto, pero sí esta capacidad de decir no puedo solo. Por eso, no sé pero yo sí resolver creo problemas. que viene una pegada con otra, ¿no? Me da miedo afrontarme la vida si no tengo a mi mamá. Pero es que junto. fíjate, hay niños que son muy aventureros y siempre está la mamá, ¿no? Bueno, entonces, hasta para una chamba pedir, pues los acompañan a la cita bueno, de trabajo. O no llegan a pedir el trabajo porque no va la mamá con ellos y les da un ataque de ansiedad. Y luego yo creo que se buscan esposas así. Que también les... Bueno, pues es que que a también ver, si agarran- toda la vida te han resuelto el mundo, pues tú vas buscando gente que te siga Yo resolviendo. conocí a el una mundo. que le hacía el currículum al marido y decía, es que no consigue trabajo, entonces le tengo que hacer yo el currículum. Y bueno, que no sé consiguió ya que se lo hizo ya.
Tú la conociste, ¿te acuerdas? No. Bueno, yo luego te explico quién. No, pero digo, si lo consiguió hay que contratarla para hacer currículum. No, yo creo que no lo contrató, pero era la necesidad de, como no lo consigues, entonces yo te voy a dar. Sí, exactamente era. Ajá. Y a ver, esto no te hace sentir, todos tenemos una necesidad de pertenecer a algo y de sentirnos buenos en algo. Claro. Cuando tú continuamente te están cerrando esos caminos de tú no puedes, yo te ayudo, yo te resuelvo, yo te imaginé lo que iba a pasar y aparecí. A ver, el mundo te va a poner pruebas y cuando tú no has sabido superarlas, no te viene bien. A ver, y esto es de la manera de hacer cosas, ¿no? De no te junto a los zapatos, tienes que guardarlos, tú obligas. Pero también en la parte emocional. Se muere el pececito y vas corriendo con a comprar el pececito para que no lo sienta, truena con la novia y entonces, mijo, vámonos, esa mujer ni la vale la pena y mira, tiene los dientes chuecos y tratas como que de minimizar su dolor y no llore. Llora cuando me muera. Y es una forma de decirle, vive las emociones y los sentimientos como los vivo yo. Y es muy distinto. O sea, porque tú a lo mejor de verdad estás muy triste porque tu hijo terminó con la novia y te duele el alma, pero tú no estás sintiendo lo que siente él. O sea, y si tú no permites que él sienta lo que siente, ¿cómo va a resolver eso que nunca había sentido? ¿Me explico? Y miren, la verdad es que hay que perdonarnos, porque todas las mamás, la verdad es que cuando sufre el hijo o algo estamos, no llores, mira, vámonos para allá, te invito a comer, para que me platiques, pero pues ya. O sea, como que las mamás tratamos de evadir en lugar de decirle, a ver, te escucho, quieres que te abrace, ¿cómo te sientes? O sea, el cerrar la boca y escucharlos. Pero y preguntar. Eso es algo que no sabemos hacer, preguntar, ¿cómo te puedo ayudar? Y ¿Qué necesitas que yo haga? ¿Quieres que yo te abrace? ¿Quieres que pues te escucho? ¿Me quedo calladita? O sea, los papás tenemos esta idea de que como somos papás y que sí somos autoridad, creemos que lo sabemos todo. Y a veces no lo sabemos todo. Hay que aprender a crecer juntos con los hijos. Pero crecer juntos es diferente de hacer todo por ellos. Es muy distinto. ¿Tú crees que, y yo creo que la felicidad, yo no sé ustedes en su experiencia, pero yo creo que las cosas, cuando tú tienes un reto y lo consigues, eso te hace feliz. Porque lo consigues por ti, no porque tu mamá fue a hablar a la escuela y entonces a ti fue a quien te escogieron para que X o en la vida cotidiana. O bueno, piensa en momentos en donde vamos a suponer que tienes una mamá que hace radio, ¿no? Ajá. Y tu hijo es arquitecto. Ahí tal cual, ¿eh? Bueno, pues tú no eres arquitecta, tus maquetas no te quedan muy bonitas porque a ti no se te dio esa habilidad, pero él llegó a ser un muy buen arquitecto, es muy exitoso en lo que hace. Ese sentimiento de orgullo de, mira mamá, esto que tú no eres, mira qué bien lo hago yo, ayuda mucho, te genera buena autoestima, te hace sentir seguro. Porque es tu logro. Es que la autoestima yo lo aprendí que no es de, bravo, mijo, eres el mejor, tú puedes, no. El autoestima es cuando meten el gol y lo meten porque ellos lo metieron, no porque su mamá le diga es un goleador cuando no metes nada. O sea, la autoestima viene de adentro. Para mí la autoestima en el significado que yo entendería mejor es conocerte tan bien que sabes cuáles son tus virtudes y tus áreas de oportunidad. Sí. Y entonces dices, que esto lo puedo explotar y esto hay que trabajarlo. Entonces, ¿por qué? Porque me siento más seguro, porque tomo mejores decisiones, porque me conozco, porque sé qué permito y qué no permito, porque sé qué fiestas me gustan, cuáles no. O sea, cuando tú te conoces, tomas mejores decisiones. Sí, por supuesto. Sí, y eso te da seguridad. Y para eso estamos las mamás, esa es nuestra chamba, ¿no? Sí, lo que pasa es que aprenderlo cuesta. Aprenderlo cuesta, pero qué bueno que se hagan estos programas para hablar del tema, porque a veces no te das cuenta que estás sobreprotegiendo a tu hijo. Y a veces puedes tener muchos hijos y sobreproteges a uno. Normalmente es al hijo más pequeñito, el bebé eterno, ¿no? Que llegas, y los mismos hermanos llegan a sobreprotegerlo. Digo, ha habido casos de, tiene 50 años y los hermanos grandes lo siguen protegiendo porque Ricky, es el chiquito. ¿Sí? Ricardito. Ricardo se vuelve a meter en el problema. Bueno, pues órale, a poquinar porque hay que ayudarlo, ¿no? Porque ya tiene una deuda. O sea, el chiquito, normalmente, digo, porque cada uno ocupamos un lugar especial en el orden en el que nacemos. Y normalmente al que se sobreprotege, digo, no es una regla, ni se puede generalizar, es al chiquito que se vuelve el bebé eterno. Sí, es una dinámica que puedes construir y que además, pues, ese Ricardito es el menos culpable porque él creció así. No, él fue viendo cómo le resolvían la vida sin pedirla, entonces es bien cómodo. Pero tú como mamá tienes que darte cuenta de los mensajes que haces a tu hijo grande, decirle, cuídame al chiquito, eres el grande y cuídame al chiquito. La carga del grande, pero también cuida al chiquito. Y el chiquito siempre va a crecer
con el tema de a mí me tienen que cuidar y me tienen que sobreproteger porque soy el menor. Sí, Fíjate nada más cómo lo haces de forma inconsciente. Y sin decirlo, es como, pues, te toca, ¿no? O sea, te toca que me cuides porque así lo he vivido siempre. Yo creo que lo más importante como padres es, y lo digo en sin querer queriendo, es estar, observar y conocer. Exacto. Porque así, si tú estás, observas y conoces, dices, a este le falta esto, a este tiene muy bueno lo otro, a aquello hay que Claro, reconoces los talentos de cada uno. Dime, por favor, que dijiste sin querer queriendo, ¿cómo se llaman tus libros? ¿Dónde los encontramos? Bueno, es edúcalos para que los demás los quieran, edúcalos a pesar de sí mismos y sin querer queriendo. Del Chavo del 8 me sonó el sin querer queriendo. Sí, porque cuántas veces como padres hacemos cosas sin querer queriendo. Exactamente. Y queriéndolos. ¿Y los encontramos? Los encuentras en todas las librerías, es más, los pides en línea y te llegan a tu casa, lo hay en libro electrónico. Y ahí está. ¿Y hablan de niños, adolescentes o todos? Hablan desde que nacen hasta que tú puedas ser mamá y querer seguir compartiendo con ellos. Hasta en la adolescencia, podemos agarrar Pues cosas sí, de ahí. Sí, bueno, todavía sin querer queriendo puede llegar un poquito más lejos. Te digo una cosa, es que también lo que se forma en la infancia son los ladrillos para construir una relación con los hijos y lo que va a ser su autoestima, con lo que dije al principio, ¿no? Las decisiones que van a tomar, el cómo enfrenten la vida, con miedo, sin miedo, toda esa parte y la relación que tengamos con ellos. Sí, y cómo se muevan en el mundo. Hay que recordar que nosotros somos ese primer núcleo, como ellos ven el mundo. Entonces, cuando te preguntes cómo quiero que mi hijo vea el mundo, hasta los mensajes que dice, ay, es horrible ir a trabajar, ay, qué horrible está trabajar, me canso mucho y qué cansada estoy. Ah, sí, claro. Te pones como víctima, el trabajo es el mundo que tú les estás diciendo. Oye, y ya para terminar, porque yo hablo de mamá, pero también a papá. Yo creo que las mamás somos más sobreprotectoras que los hombres. Yo creo que sí somos, porque también pasamos mucho más tiempo. No, y porque somos más miedosas. Tú los ves hasta los hombres cómo juegan con los niños y los avientan a la alberca y los mueven y tú como la mollerita. Pero fíjate, a mí me pasaba mucho, acuérdate que yo tenía un negocio y ahí en el salón las mamás sí se sentaban a platicar y los hijos jugaban. Pero cuando había papás, los papás generalmente estaban detrás de los hijos. Sí, pero pues porque aprovechaban el tiempo. Mira, yo he conocido mamás que le dicen, te doy 50 pesos y cuida a tu hermano mientras me tomo el café. Ay, de todo. Oye, de todo. Al hermano mayor le dicen, ¿dónde tengo? Dame un teléfono, un contacto. Estoy en todas las redes como Alicia Rábago, en Instagram edúcalos para que los demás y en TikTok @AliciaRábago12. Gracias. Ahora nos vamos con nuestro queridísimo Rodrigo Escartín, abogado, y vamos a hablar qué tipo de abogados existen y cuándo acudir a uno de ellos. Y al ratito después viene Florencia de Fis con la media naranja, ¿existe o no existe? Pausa, regresamos. Porque todos necesitamos ayuda en alguna ocasión. Está aquí Rodrigo Escartín, abogado para resolver todas tus dudas sobre tus derechos. Y bueno, ya estamos aquí de regreso y bueno, pues escuchan a mi queridísimo Rodrigo Escartín su entrada porque vamos a hablar justamente con él de qué tipo de abogados existen y cuántos acudir a ellos. Y yo siempre digo, es como cuando vas con un médico, pues vas con un general, pero si tienes algo te vas con el ginecólogo o te vas con el neumólogo, igualito con los abogados. Lo que pasa es que a veces pensamos que cualquier abogado te puede resolver todos los problemas. Queridísimo Rodrigo Escartín, ¿cómo estás? Feliz, Gina. Hoy tratando un tema un poquito más light, ¿no? De los que normalmente tratamos, que a veces son muy serios, pero creo que debimos de haber empezado como primer tema, ¿no? Empezar diciendo qué tipos de abogados existen. Después de 7 años que tienes conmigo, me dices eso, nos falló el primer tema. No. Oye, ¿tú qué tipo de abogado eres, para empezar? Yo soy abogado especializado en empresas. ¿En laboral? ¿Se llama? No. Es diferente. No, justo de eso vamos a hablar hoy. Es que uno se confunde. Sí, no, está perfecto. Creo que la analogía o la comparación que hiciste en este momento me pareció buenísima. Yo siempre comparo a los abogados con los médicos. Evidentemente con todo el respeto a mis amigos médicos, ¿no? ¿Por qué? Porque justo existen no solamente abogados generales, como los hay médicos, sino hay especialistas y subespecialistas, ¿no? Okay. Entonces, cada día más, y ahora con la entrada de ChatGPT, que ahora todo el mundo ya lo agarró de abogado, necesitamos saber por lo menos qué tipos de médicos hay, porque no es lo mismo que vayas con un cardiólogo o no querrías que un cardiólogo te opere el cerebro, ¿estás de acuerdo? Yo siempre pongo ese ejemplo. Existen cardiólogos excelentes, pero no querrías que te operen el cerebro. Lo mismo funciona en el mundo jurídico. Es decir, es muy importante que tengamos al menos una pequeña noción de cuáles son los más comunes y ya de ahí
evidentemente esos especialistas te van derivando, igual que los médicos, con los subespecialistas, ¿no? Entonces, si te parece bien, mi querida Gina. Te escucho. Bueno, vamos a empezar con los problemas más comunes que divorcios. Enfrentan las personas. Exactamente. Los divorcios son los más comunes. El punto número 1 es, y de lo que siempre hablamos, abogados expertos en derecho civil o familiar, ¿no? Que serían intestados, divorcios, guarda y custodia o eso, ¿sí? Exacto, todo lo que tiene que ver con la familia, ¿no? Para englobarlo así. Hijos, alimentos, divorcios, sucesiones, etcétera. Todo eso lo tiene que ver un abogado experto en derecho civil y familiar. Ahora, cuando tienes una empresa, vas con el abogado experto en derecho familiar, pero él ve, como decíamos, divorcios, sucesiones, etcétera, pero tal vez no domina la materia mercantil, ¿no? Entonces, digamos que yo pondría en un segundo grado como de frecuencia o que debemos de saber que existe a los abogados mercantilistas. ¿Qué es el mercantil? El abogado mercantil es el que ve todo lo que tiene que ver con los negocios. Desde el momento en que tú creas una empresa, te va a decir qué tipo de compañía te sirve. Uso de suelo y que si la puedo abrir aquí, la puedo abrir allá, qué permisos se necesitan, salubridad o lo que si es una SA, que es una SC, que si necesitas un socio, qué tipo de sociedad, qué tipo de acciones. Oye, vamos a hacer 8 amigas y queremos emprender. Ese tipo de cosas, todo lo que tenga que ver con creación de sociedades y su continuación. Todo eso lo tiene que ver un experto en derecho mercantil. Ellos te sacan todos los permisos. También tiene que ver con la operación, pero la parte de permisos normalmente es un tema más de gestoría. Los abogados mercantilistas te van a decir si, por ejemplo, tienes un emprendimiento o quieres entrar en una nueva compañía. O sea, quiero poner una pastelería. Exactamente. Y entonces quiero poner una pastelería y entonces voy con el mercantil y me dice, a ver, aquí sí la puedes poner porque el uso de suelo lo permite, ¿no? O sea, donde la voy a poner. Y el permiso que necesito de salubridad también para vender el pastel. O sea, todo y más. Es el que te va a orientar no solamente para que crees tu empresa, sino para que subsista. Es decir, actas de asamblea, otorgamiento de poderes, toda esa parte que suena un poco complicada y que tiene que ver con la empresa. Oye, y tú lo pusiste en segundo lugar, pero yo no sé si en segundo lugar yo hubiera puesto cuando hay un choque, los penalistas o esos, que cuando si te asaltan, que cuando si te, o te meten a la cárcel por un atropellamiento, cosas así feas. ¿No? 100%, Gina, tienes razón. Están en el top 3, ¿no? En el top. Digamos que hay revueltos. El top 2 y el top 3. Bueno, habrá quien lo ponga como top 1, ¿no? Porque siempre es importante tener en nuestro celular el teléfono de un buen abogado penalista que nos pueda sacar de problemas. Yo creo que sí, porque cuando te quitan de tu libertad, dices tú, hipoteco mi casa, pero que no me metan a la cárcel. Yo creo que son los que te pueden... Digamos que tienen fama de no ser tan baratos justamente porque está en juego tu libertad, tus propiedades, tus bienes, tu familia, etcétera. Qué desesperación, ¿no? Entonces, todo lo que tenga que ver con temas de Ministerio Público, fraudes, robos, lesiones, choques, todo lo que en tu mente suene a Ministerio Público o al penal. Juez penal, inmediatamente tienes que hablarle a tu abogado penalista. ¿Un fraude en una empresa, por ejemplo? O sea, ¿el penalista entra para que no te metan a la cárcel? Absolutamente. Todo lo que tenga que ver con robos, algo que suene a delito, necesitas tener en tu celular. El teléfono ya dijimos del civilista para temas familiares, el del mercantilista cuando tengas que emprender y todo lo que tenga que ver con tus negocios. Y en tercer lugar, el penalista. Y ahí peleándose el top 3, un buen abogado penalista que es justamente al que le vas a hablar cuando hay algún tipo de inconveniente, ¿no? Digamos que de esos principales ramas empiezan ya las especialidades y las subespecialidades, sí, que tal y como los médicos lo hacen, un buen abogado mercantilista, por ejemplo, te va a decir, oye, yo ya te formé la empresa, pero para un tema muy especializado cuando quieres ya cotizar en bolsa, ¿no? O quieres ya emitir acciones o cosas muy sofisticadas, te van a derivar con un especialista en derecho financiero. Por ejemplo. Que ese sí tiene que saber, obviamente, de dinero. 100%. O sea, todos estudian leyes y la especialidad, como la pediatría y eso, si ustedes te vas a estudiar algo de finanzas para poderle entender. Exactamente. Perdón que hable en primera persona, no, pero hablo de lo que sé. Cacaré el huevo. No. Eres empresarial tú. Muchas gracias. Sí.
Pero yo empecé, por ejemplo, con derecho mercantil, que era como el big picture. Abrías ¿no? la pastelería. Exactamente, podría abrir la pastelería. Y después me especialicé en derecho empresarial y después me subespecialicé en una cosa que se llama derecho de consumo, que en el despacho tenemos empresas de alto consumo. Que eso es de la Profeco. Todo lo que tiene que ver, exacto, con Profeco, Cofepris, publicidad, o sea, son temas ya muy específicos, ¿no? O sea, si no te ponen, comas frutas y verduras, por ejemplo, en algo, tú dices tú, ya no lo puso. Entonces, hay que... Exactamente. Metes ahí la denuncia o ayudas. Solo por darte un ejemplo, se acaban de publicar los lineamientos que van a decirle a las compañías que hacen alimentos procesados, ¿no? Cómo deben de hacer publicidad. Y ahora vas a ver justamente en los comerciales permiso de publicidad tal, ¿no? Oye, pero es legal esto que ponen en el comercial, te lo ponen en el comercial bien lindo y el último, ni le entiendes nada a lo que dice, permiso se hago, no sé qué, no entiendes nada. Y lo ponen así, ¿se vale eso? Es nada más como que cumplir, pero ni le entiendes nada. No, por supuesto que no se vale, frutas y verduras. Pero porque no tienen abogados especialistas en ese tema que es tan puntual, ¿no? Es decir, te puedes ir desde lo más general hasta lo más ultra especializado, que sería ese tipo de cosas. El abogado que ya sabe cómo deben de salir esas leyendas, cuánto tiempo deben de durar. Porque te las pueden clausurar o te las pueden cancelar. Claro. O una crema que no esté con la FM o se rolló, también puede ser de que porque la estás vendiendo si no está aprobada. O un medicamento para adelgazar, que no esté con la Cofepris y eso te lo pueden cancelar. Exactamente, Gina. Fíjate. Justo el ejemplo que acabas de dar es buenísimo. Si tú me preguntas de todos los abogados que yo conozco, que sucede yo creo igual con los médicos, de 100 abogados tal vez haya 2 o 3. Fíjate que de los miles que conozco, no, que ven, por ejemplo, el tema que tú me acabas de comentar ahorita, que es derecho sanitario, que es una rama todavía más especializada. Entonces, en términos generales, la idea de este tema que pusiste sobre la mesa el día de hoy es que todas nuestras amigas y amigos que nos ven y nos escuchan el día de hoy sepan que en el mundo de derecho funciona prácticamente igual que en la medicina y cuando tengan un tema muy especializado, lo más conveniente es que busquen referencias para ese tema particular. Y hay un abogado que te canaliza, porque por ejemplo hay un médico general. Claro. Entonces el médico general te dice, yo te pongo y no sé qué, pero ya cuando ven, no, esto ya es un tema más complicado y se manda con el penalista o algo. ¿Ustedes hay un abogado en general que canaliza? ¿Cómo se les llama a esos doctores? Ahorita me acuerdo. Médicos generales. Internistas, por ejemplo, sí. que como que ven todo y ya te canalizan con el cardiólogo, con no sé qué. En tu caso, ¿hay así como que un internista de abogados? Fíjate que aquí el primer contacto, como sucede con los doctores de medicina general, normalmente es el abogado civilista, ¿no? Que es al que le llegan a preguntar todo, porque con él vieron el divorcio y él medio les ayudó a crear la empresa, y es él normalmente el que te dirige, canaliza. ¿No? Te dice, oye, Gina, ¿quieres hacer una compañía de cosméticos? Bueno, necesitas un especialista en sanitario y en administrativo, y se va derivando tal y como sucede con los médicos, ¿no? Oye, ¿dónde te encontramos? En Escartín Abogados. Ahí está. Entonces, tú eres empresarial. Tú nada más trabajas con empresas, digamos. Es correcto. O sea, yo si vengo contigo nada más por buena onda me ayudarías, pero no. Solo porque me caigo bien. Solo porque te caigo bien, pero normalmente tiene que venir una empresa para... Es correcto. Ok, perfecto. Bueno, pues si alguna empresa quiere acudir con Rodrigo Escartín Abogados, pues ahí está. La verdad es que qué buena información nos diste, porque muchas veces, y típico que vas a una reunión y ves, es abogado, oiga, y es que tengo un hijo y un intestado. No, pues yo soy penalista, a lo mejor no te puedes ayudar, pero normalmente solemos hacer eso, ¿no? Es correcto, Gina. Gracias, Rodrigo Escartín. Gracias por habernos acompañado. @Escartín Abogados, ahí lo encuentran. Vamos a ir a una pausa comercial y regresamos con Florencia de Fis, con doble F de fabulosa y fantástica, para hablar de ¿existe o no existe la media naranja? Regresamos. Ella es experta en el amor. Regresamos. Ni te cases ni te embarques. Con Florencia de Fis, experta en el amor, coach, conferencista y escritora. Y bueno, pues ya, de regreso con mi queridísima Florencia de Fis. ¿Existe la media naranja o el amor se construye? Es que es tan común. Florencia de Fis, ¿cómo estás? Con doble F, fabulosa, fantástica, ¿y qué más? Y ya. Flaca, famosa. Y flaca. Formidable. Feliz. Oye, si nos decían desde chiquitos, es que media naranja, ¿por qué te parten a la mitad? Tú dime, ¿qué sucede eso? No, a ver. A ver.
A ver, ahora ya estamos en la época en la que nada nos parece y todo es ofensivo y como que media naranja, entonces yo estoy incompleto. Es una metáfora, es un decir, no nos están partiendo a la mitad, no pasa nada, vamos a relajarnos. Somos seres completos. Somos seres completos. Oye, es que ahora el empoderamiento así te Sí, dicen cómo. no, qué cosa, pero es que ya no se puede decir nada, entonces... Sí. A ver, evidentemente no nos están partiendo a la mitad como si fuéramos naranjas. Y eso de si existe o no la media naranja, sí y no. Ajá. O sea, tienes que tener buena materia prima para encontrar una media naranja. Tanto tú tienes que ser buena materia prima como la persona que eliges. Porque hay gente que, por ejemplo, se enamora de una persona casada y dice, es que esa es mi media naranja, esa es mi alma gemela. Y lo conocí a destiempo y no es justo, porque el destino nos puso en un momento que no. Y, sí, es cierto. Y sí, hacen toda una historia y entonces eso es como irte a parar en la punta de un barranco y decir, yo no creo en la gravedad, por lo tanto, pues a mí no me aplica. Y luego cuando te caes y te partes la crisma, estás muy sorprendida de que te mataste, ¿no? La crisma ese como de abuelita. Sí. Porque el dicho también es de abuelita de la media naranja. Así dicen las abuelitas, la Entonces, crisma. Hay leyes universales que nos aplican a todos, y no me refiero a leyes legales, sino a todo tipo de leyes, que hay que tener la conciencia de que sí puedes encontrar a tu media naranja, y no es que hay una en todo el planeta para ti. ¿Y por qué cuesta tanto trabajo hoy en día? Porque sí, hoy a los chavos yo los veo que les cuesta mucho trabajo encontrar, yo no sé, tiene que ver, porque es una atracción especial, no con cualquiera tienes esa atracción de la media naranja. O se construye. Son diferentes atracciones con cada novio o con cada pareja que vayas a tener. Siempre va a ser diferente porque la persona es diferente y despierta cosas diferentes en ti y tú en esa persona. Es complicado ahora, en teoría, porque antes teníamos muy claro el rol y el papel de cada quien en una relación y ahora eso se ha perdido porque el hombre cada vez, como para que no sea masculinidad tóxica, porque todo es ofensivo, entonces hay que dejar que la mujer sea empoderada y entonces que ella se acerque y que ella haga quién sabe qué. Y entonces ahora está como que súper diluido y ya nadie sabe cómo hacerle para acercarse a alguien. Entonces, eso es lo que está complicando yo sí tanto creo, las relaciones. no es que haya mejor o peores épocas, no quiero decir eso, pero era más fácil antes, ¿no? Yo creo que también de la pandemia para acá, en donde ya la comunicación entre ellos, de repente dices, es que no hablo con él, pero ¿por qué no? Hola. Ay, no, qué pena, ¿sabes? O sea, sí encuentro que... Es que cuando no haces algo por el tiempo suficiente, ese algo te empieza a incomodar. Pero ¿cómo repercute? O sea, ya pasaron cuántos años de la pandemia y los chavos todavía... Pero las costumbres de solamente textear o de solamente comunicarse a través de aplicaciones se quedaron. Y el rollo también lo que estás diciendo, ¿no? De que la mujer tiene que dar el primer paso, ahora ya no, porque el empoderamiento, o sea, todo eso cambia las relaciones de cómo eran antes, que a lo mejor eran más fáciles para las mujeres, a lo mejor para el hombre dar el primer paso siempre le ha costado trabajo. Mira, y también quien nos oiga va a decir, sí, pero antes las golpeaban y las maltrataban y tenían que estar calladas. Sí. Antes y ahora, también hay mujeres empoderadas, golpeadas, y hay mujeres, o sea, no es que haya dejado de pasar. Pero antes era más invisible porque no había una voz, pero así como antes había hombres no golpeadores, sí, había y ahora también los hay. Pero el cortejo ha cambiado, es a lo que voy. Completamente, porque además empiezan al revés. Ahora empiezan abriendo el parque de diversiones y luego a ver si somos o no somos novios, y antes eso pues no había cabida, ¿no? No aplicaba, exactamente, exactamente. Entonces dices tú que no solamente puede haber una media naranja, porque esto es mi media naranja, es como a la mía le exprimieron, o se fue a la guerra, no te hacen hasta el chiste. Pues no es una pareja, pero puede ser otra. Y ahí es cuando ves cómo una mujer puede tener muchas relaciones y muchos matrimonios, y hay personas que ni una puede. ¿Por qué? O sea, ¿tiene que ver con tu actitud ante el amor? Tiene que ver con tu actitud y con el valor que le des, porque a lo mejor la que está cerca de los 40 años, por ejemplo, y nunca se ha casado,
Pues es porque sabe estar sola y prefiere, si no encuentra lo que quiere, no conformarse, y a lo mejor la que lleva 3 matrimonios, pues ya tenemos ahí un tema de no has elegido bien o tú no has sabido ser una buena compañera, ¿no? Ajá. No, es actitud, pero también es el qué tan selectiva eres. Creo que esa es la palabra, incluso hoy en las chavitas que tienen muchos novios o las que a lo mejor dicen es que yo no he tenido novio o me cuesta trabajo. Sí creo eso, lo que estás diciendo, que eres más selectiva, Así ¿no? es. Tú siempre nos haces la comparación de que eres marca de prestigio y marca, ¿no? Para no decir Así marcas, es. ¿no? Sí. Pero sí hay de marcas donde te puedes poner en oferta, dices tú esa palabra. Uso la palabra oferta. Ajá, platícalo, por favor. Lo que digo es que alguien que no es selectivo de alguna manera se pone en oferta porque tolera o soporta o permite situaciones que normalmente no se permitirían, como alguien que te dice, bueno, vamos a hacer casi algo y a fluir y a ver qué pasa. O como alguien que te habla únicamente de última hora cuando no tiene nada que hacer y es cuando se le ocurre que quiere hacer planes contigo. O te utiliza para llenar espacios que no llena con otras cosas. Y eso es ponerte en oferta. Entonces también si lo comparamos con un avión, primera clase y coach aterrizan en el mismo aeropuerto a la misma hora, en el mismo avión, en el mismo lugar, pero uno cuesta el doble que el otro y a veces hasta el triple. Al que no quiera, no pueda y no le alcance, que no vuele en primera clase, y primera clase eres tú. Exactamente, en primera clase eres ¿Sí? tú, exactamente. Lo que pasa es que hoy se ve hasta como tendencia o moda de me di en una fiesta, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y entonces como que pues es normal. Y pasa? luego porque son difíciles las relaciones, porque es todo tan inmediato, tan rápido, tan sin esfuerzo, tan sin una inversión emocional, que entonces no tiene valor. Y está en hombres y en mujeres, y al final de cuentas esas relaciones de rapidez, de inmediatez que se dan hoy en día. Terminan tan rápido como empezaron. Terminan tan rápido. Porque son para satisfacción inmediata. Todo lo que te da satisfacción inmediata también te va a traer dolor inmediato, ¿no? Como lo difícil, gastar dinero de más, comer de más, desvelarte de más. Todo aquello que da un placer inmediato también da un dolor inmediato. Entonces digamos que para encontrar tu buena media naranja, que realmente con la que puedas complementar tu vida o con pues, digo, entiendo lo que me estás diciendo porque a lo mejor este empoderamiento de nadie complementa tu vida, o sea, estamos pero hablando la realidad es que sí la complementan. Bueno, pero esta parte, pues a lo mejor tienes que tener paciencia, ¿no? Para que llegue la persona que realmente te valore y te tome primero en serio. Saber qué es lo que quieres, porque no queremos todos lo mismo. ¿Qué estoy buscando en un compañero o en una compañera? Y luego tener paciencia para encontrarlo, porque si el miedo a la soledad nos lleva a estar con quien conteste, entonces pues no vas a encontrar esa persona que efectivamente te complementa. Esa es la belleza de la vida, que somos tan diferentes que incluso como amigas, lo que no tengo yo lo tienes tú, y eso puede complementar una amistad, con mucha mayor razón una pareja o alguien con quien vas a formar una familia. Ahora la pregunta sería, ¿por qué un limón no encaja con una naranja? O sea, sí tiene que haber esta parte de ser más o menos igual en muchas cosas, ¿no? Pues sí, de tener valores parecidos y un proyecto de vida parecido, porque si de por sí luego no podemos convivir ni con nosotros mismos, ni con tu familia, hermanos, tus papás, cuando vivías con ellos, vivir con alguien que no es ni de tu familia y que además no tenga los mismos valores y el mismo proyecto de vida, pues no caminarán unos metros. Cada vez se complica más, es exigente, pero bueno, yo creo que hoy en día, antes te decían que pues de la misma religión, ¿no? Hablamos que es como mucho más fácil. Hoy yo puedo decir que hasta del mismo partido político, o por lo menos que no sea tan de izquierda o derecha tan marcado. Está todo muy polarizado. Está muy polarizado, hasta decir tú no, yo con esta persona no, porque le va acá y yo no le voy acá. Y realmente puede haber hasta conflictos por eso en una relación. Sí los puede haber, aunque hay que tener la madurez de ver lo que realmente vale la pena y lo que realmente importa y lo que no. Pero cuando eres de hueso colorado, yo creo que sí influye. Yo como no... Tú eres apolítica. Sí. O bueno, es que a lo mejor a mí se me hace menor en un partido, en un partido de fútbol, por ejemplo, quien le va a los Pumas, a la América, bueno, pues igual y ahí... Nunca he tenido una situación en las parejas que atiendo ni en las personas que atiendo en lo individual. ¿Que se ve por eso? Que tengan un problema por ideología ¿sabes política. Que hay estadísticas hasta que no le das empleo a una persona que tenga otras tendencias políticas? O sea, sí se da a que dices tú no te contrato porque tu pensamiento... Sí.
Sí. O sea, imagínate una relación con esa mayor. Entonces, ya para finalizar, la media naranja sí existe y no hay que sentirnos incómodos o ofendidos si alguien te dice que te falta tu media naranja. Existen las metáforas, existe la poesía y hay que entender que es solo eso, no hay que ofenderse por todo. Okay. Y el alma gemela igual. Pues sería como que lo mismo. Sí. Y sin pensar que existe una sola y que si terminaste una relación con alguien que tú considerabas tu media naranja o tu alma gemela, ya, eso fue todo para ti, ya se te acabó la vida. Fue eso para esa etapa de tu vida, pero la vida tiene muchos ciclos y si en el siguiente ciclo te toca con una nueva persona, pues será para mejor. Está. ¿Dónde te encontramos, Florencia de Fis? @Florencia de Fis con doble F de fantástica y fabulosa Los en todas las redes sociales. Los miércoles das. Los miércoles en todas las redes sociales, transmisión en vivo a las 8 de la noche, hora local de la Ciudad de México. ¿Y tienes un podcast o algo? ¿O tenés También, algo? ¿Cómo sí, se llama? Amor, Luz y Éxito en todas las plataformas de podcast. Ay, esa síganla, de verdad que es buenaza, mi queridísima Florencia de Fis. Ya nos vamos. Gracias, Angie Cabrera Producción, Regis y Marianita. Y hoy las despedimos a Regis y a Marianita. No. Sí, ya se me van mis becarias que las amo. Gracias por toda lo que hicieron por nosotros aquí en el programa, pero se van para cosas muy buenas. Así que mucho éxito y la verdad que fueron maravillosas y las amo. En el staff, gracias a Quique e Isma, Claudia, Gaby, Octavio, Shaq, en cámaras, Vivi, Catalina y Tristán, en el máster, Juan y Alex, Miguel Santelices es nuestro editor. Soy Ginny Barra, les mando muchos besos, cuídense mucho, Dios con nosotros, aquí estamos con ustedes y para ustedes. Bye bye.